Bendiciones, amados hermanos, hermanas, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que estén buscando del Dios Todopoderoso y el Señor, el Espíritu Santo esté hablando, esté revelando y esté convenciendo acerca de lo que se está hablando de la santidad. Vamos a ver otro significado de, aquí en este caso va a ser santificar, y santificado tiene el mismo significado que viene del griego 37, que es hagiazo, y es ser santo, es decir, ser limpio, ser puro, ¿verdad? Purificar o consagrar, mentalmente venerar, santificar, santo, santificado. Nos dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, que es santidad, por el Espíritu de nuestro Dios. El mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús es el Espíritu, ¿verdad?, que ahora está en nosotros, el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es santo. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica, o sea, nosotros hermanos somos santificados por la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿sí? Hermanos porque somos realmente santificados por su presencia, ¿sí? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, una persona que recibió a Cristo, ¿verdad?, que se aparta, nos dice, ¿verdad?, que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Tiene por inmunda la sangre de Cristo, ¿verdad?, que lo limpió, que lo santificó, que lo purificó cuando Él se arrepintió creyendo en Cristo. Y entonces, cuando se aparta, tiene por inmunda, no que la sangre de Cristo sea inmunda, no, la sangre de Cristo es santa, santidad divina, de vida, etcétera, 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 ¿verdad? Pero esa persona, por apartarse, ¿verdad?, tiene por inmunda la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo, hermano, es divina, es santa, ¿sí? Entonces, esa sangre divina, esa sangre santa, mira, nuestra salvación es de naturaleza divina. Nuestra salvación, hermano, es celestial. Entonces, la sangre de Cristo es divina. Entonces, cuando una persona se arrepiente, ¿verdad?, es limpiado, creyendo en Cristo, ¿verdad?, es limpiado con esa sangre divina, con esa sangre santa. Entonces, esa sangre santa lo santifica, ¿sí? Y si después se aparta, deja la fe, ¿verdad?, pues entonces, hermano, está despreciando, está teniendo en poco, ¿verdad?, esa sangre, ¿verdad?, que lo limpió, que lo santificó, ¿sí? 1 Pedro 3, del 14 al 15, ya lo habíamos leído. Del 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, aquí, hermano, dice, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad?, no tener ese temor.
dice que el amor de Dios echa fuera todo temor, porque donde hay temor o donde hay miedo es porque no se ha sido perfeccionado en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Y entonces, de esta manera, ¿verdad? Con ese temor no podemos santificar a Dios. Por eso sí es muy importante que nosotros cuando hablamos del amor no digamos solamente Dios es amor, sino que experimentemos el amor de Dios, porque el amor de Dios va a echar fuera temor. Entonces, aquí dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, ¿sí? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? Entonces, muchas veces el temor, el miedo, mis hermanos, ante tales circunstancias, algunas circunstancias, ¿verdad?, te lleva a hacer cosas que después te traen culpa. O muchas veces vas a actuar, hermano, en una defensa mintiendo, ¿sí? Pero después vas a tener culpa. Entonces, ahí no estás santificando a Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que estar clamando, ¿verdad?, es por estar realmente, que venga esa experiencia del amor del Señor en nosotros. Mira, una de las cosas que Cristo, hermano, no hubiera podido enfrentar la cruz del Calvario si Él no hubiera experimentado el amor de Dios, si Él no hubiera experimentado la paternidad de Dios, si Él no hubiera permanecido, ¿verdad?, en permanente comunión con, creyendo en su Padre, ¿sí?, en esa comunión con Él. Entonces, sí es muy importante que nosotros, hermano, experimentemos, o sea, por cuanto Dios está vivo, por cuanto Cristo está vivo, aquí tenemos que hablar de experiencia. Nosotros tenemos que experimentar el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios, hermano, te va a llevar a darte, el amor de Dios te va a llevar a perdonar, el amor de Dios te va a llevar a obedecer en el diseño de Dios. El amor de Dios te va a llevar a que tengas empatías con otros, ¿no? Y entonces estamos santificando en este sentido, ¿verdad?, a Dios por el amor. Podemos hablar de la fe y podemos santificar a Dios cuando creemos en Cristo Jesús, cuando le creemos a Él, que no nos apartamos, ¿verdad? Entonces le estamos santificando y así en cada uno de los atributos que vienen de Dios, ¿verdad?, que quiere poner y escribir en su corazón. Nosotros, si realmente de esa manera obedecemos, ¿verdad?, le estamos santificando. Bueno, ok. Entonces sería en ese sentido, mis hermanos. Uh-huh. Fíjate aquí otro significado de santidad y también sería para santificación, del griego 38, que es hagiasmos, dice propiamente purificación, es decir, el estado de pureza, purificador, santidad, santificación. Nos manda al griego 37, que es el que acabamos de ver. Entonces, aquí una de las cosas que nosotros tenemos que saber, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos limpia de nuestros pecados. Somos limpiados de nuestros pecados y en esos momentos que somos limpiados de nuestros pecados, somos santificados. Cuando hablamos de que una persona está santificada es porque ya fue limpiada, ya fue purificada, ¿sí? Quiere decir que nada pecaminoso ya hay en ella. Entonces, eso sucede cuando alguien nos habló de Cristo, pero que fue el Espíritu Santo en esa persona que nos convenció, ¿verdad?, y que nosotros creímos y le aceptamos. En ese momento, mis hermanos, la sangre de Cristo nos limpió, nos purificó, nos lavó, fuimos santificados, ¿sí? Entonces, pero para que nosotros ahora estemos en santidad se requiere del proceso de santificación que tiene que ser llevado obviamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora,
este proceso de santificación puede ser por liberación, ¿sí? Puede ser por adoración, puede ser, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, puede ser por la palabra, puede ser por perdonar. De hecho, mira, hermano, hermana, todo lo de Dios santifica. Pero aquí la cuestión es de que cada vez que una persona en Cristo Jesús lee la palabra y la cree y la obedece, pues obviamente que esa palabra que creyó, esa palabra que le fue revelada, la santificó o lo santificó. Y por cuanto lo creyó, lo santificó, ¿verdad? Esa misma palabra, ¿verdad?, le hace un delego de un nivel de autoridad, ¿sí? Entonces, va a haber poder, ¿sí? Entonces, es muy importante leer la palabra, porque la palabra pues nos va a limpiar, nos va a santificar. Es muy importante, pues obviamente que el Espíritu Santo, que siempre va a estar cuando estamos leyendo la palabra, ¿verdad?, nos hable, nos revele, ¿sí? Para que si tú obedeces la palabra, ¿verdad?, pues esa palabra te va a santificar, ¿sí? Y aquí muy importante es de que el perdón, hermano, hermana, santifica, ¿sí? Entonces, una de las cosas es de que la iglesia, hermano, el cuerpo de Cristo, sabe principios. Habla del amor, habla del perdón, habla del arrepentimiento, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es de que la gente no quiere vivirlos, ¿sí? Y nuevamente yo te digo que Dios es el Dios práctico, pone todo en práctica. Cuando tú ya sabes qué es el arrepentimiento, cuando tú ya sabes qué es el perdón, cuando tú ya sabes principios, ¿verdad?, el Señor quiere que los pongas en práctica. Y entonces, a veces, ¿verdad?, algunas veces, ¿verdad?, el Señor pondrá las circunstancias y a veces, ¿verdad?, va a ser consecuencias, ¿verdad?, de cosas que tú hiciste, pero eso va a ser el momento para que ejercites, para que apliques, para que pongas en práctica lo que ya aprendiste, lo que te fue revelado, lo que Dios te habló en la palabra. Y algo en la vida del creyente tiene que ser perdón, arrepentimiento, amor, oración, hermano, ¿sí? Entonces, es que siempre me lo ha hecho y siempre me sigue haciendo y ya tiene tanto, pues dice la palabra que tienes que perdonar, ¿sí? Porque el perdón santifica. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque quizás sea muy fácil que nos estemos engañando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Nosotros, fíjate, cuando eres libre del pecado, cuando eres santificado, te conviertes en un ministro, en un creyente, en un siervo de justicia, ¿sí? En un siervo de justicia. De lo contrario, hermano, pues, ¿cómo? ¿Sí? Ok. Entonces, Dios lo que quiere es que le sirvamos en justicia. Y eso está implicando que Dios quiere que le sirvamos santificados, ¿sí? Santificados, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros creemos y obedecemos, somos santificados. Cada vez que nosotros creemos con la naturaleza de la fe que es justicia, con la naturaleza de la fe que es divina, con la naturaleza de la fe que es incorruptible, hermano, entonces, y obedecemos, somos santificados, ¿sí? Porque nuevamente, hermano, la gente, mira, hay gente que va a congregaciones, ¿verdad? Y recibió a Cristo, dicen, pero también creen en la Virgencita. Y entonces obedecen, ¿verdad? Pero ¿está obedeciendo creyendo en Cristo o está obedeciendo creyendo en la Virgencita? ¿Sí me explico? Porque entonces, mira, mi hermano, esto se convierte en una obediencia perniciosa, en una obediencia dañina.
Y lo que nos va a llevar a obedecer dentro de una obediencia según el diseño de Dios, ¿verdad? Va a ser la fe en Cristo. O sea, vamos, pues no puedes combinar, ¿verdad? Que tienes una fe en un ídolo y quieras obedecerle a Cristo. No, eso no es posible. La fe en Cristo te lleva a una obediencia dentro de lo que es el diseño de obediencia de Dios, ¿sí? De lo contrario, hermano, estás equivocado. Es una obediencia perniciosa, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado porque nos podemos engañar, ¿sí? Entonces, tiene que haber una armonía, ¿verdad?, entre lo que estamos creyendo y lo que estamos obedeciendo. Si es en Cristo, ¿verdad?, esto nos va a santificar. Y por eso fíjate bien que nosotros fuimos santificados inmediatamente cuando nosotros recibimos a Cristo. Inmediatamente, por eso te digo, la salvación, hermano, es de naturaleza divina, es celestial. Cuando nosotros creímos en Cristo, cuando le recibimos, fuimos santificados. Porque obviamente, ¿verdad?, la persona que te habló, fue el Espíritu Santo hablando por esa persona. Y el Espíritu Santo hablando lo que habló, lo habló a tu espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Activó la fe. ¿En la Virgencita? No. ¿En los ídolos? No. En Cristo Jesús. Activó la fe que es justicia, activó la fe que es divina, activó la fe que es incorruptible, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo que pasa en este caso? Que esa fe en Cristo Jesús que activó el Espíritu Santo te da una capacidad, te hace competente para que te puedas arrepentir. Una fe, hermano, o la fe que tiene X persona, ¿verdad?, en la Virgencita, en el ídolo, nunca te va a ser competente ni te va a ser apto, ¿verdad?, capaz, ¿verdad?, para que tú te arrepientas para recibir a Cristo. Jamás, jamás, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo activa la fe en Cristo Jesús, esta fe te hace competente, ¿verdad?, te da la capacidad de arrepentirte. No así la fe idolátrica, hermano. Entonces, la fe en Cristo activada por el Espíritu Santo te da la capacidad de arrepentirte, ¿verdad?, para que fluya la gracia del perdón, ¿sí? De lo contrario, no. Y entonces ya una vez que te arrepentiste, hermano, fluye la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados, los arranca, ¿sí? No así la sangre de animal. La sangre de animales solamente cubría el pecado, no lo arrancaba. Y tampoco limpiaba las conciencias. Pero la sangre de Cristo sí. La sangre de Cristo arranca el pecado personal porque te has arrepentido por la fe que te hace competente y capaz para poderte arrepentir. La fe en Cristo, ¿sí? Una fe idolátrica, una fe brujeril, no, ¿sí? Entonces, se activa la sangre de Cristo, mis hermanos, y arranca tu pecado. Y entonces se arranca tu pecado personal, no las cuestiones ancestrales, hermano. El pecado personal, si arranca tu pecado personal, ¿verdad?, quiere decir entonces que ya no tienes pecado en ese momento. Y entonces si no tienes pecado, estás limpio, estás puro, estás santificado delante de la presencia de Dios. Entonces ve el poder, pero además, hermano, ¿sabes qué? La sangre de Cristo sí tiene el poder de limpiar la conciencia. Cosa que en el antiguo pacto la sangre de animales solamente cubría el pecado, no lo arrancaba, no lo quitaba, pero tampoco limpiaba las conciencias. Y la sangre de Cristo sí limpia las conciencias. Entonces aquí vemos que cuando nosotros, hermano, somos santificados, cuando, hermano, obedecimos a lo que el Espíritu Santo habló a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, ve que ahí fue la fe en Cristo por el Espíritu Santo, nos llevó al
arrepentimiento que es según Dios, ¿verdad? Nos llevó, ¿verdad?, precisamente a perdón de pecados, nos llevó, Padre, a que se activara la sangre de Cristo y arrancara nuestros pecados, ¿verdad? Y nos santificó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque obedecimos. Si no, hermano, no va a pasar nada, aunque la persona haga la oración, ¿sí? Porque realmente, hermano, esto tiene que ser por el Espíritu Santo, y de lo contrario, hermano, solamente es algo emocional, ¿sí? Y eso emocional pasa pronto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nos dice Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, hermano, que seamos, ¿verdad?, ministros de justicia santificados, ¿sí? Santificados para servir a la justicia, ¿sí? Vamos a leer aquí Primera de Tesalonicenses, del 1 al 4. El 4, pero vamos a leer desde el 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis a nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestra limpieza, vuestra purificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como a los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Ok. Nos dice Hebreos 12:14, vamos a leer desde el 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor precisamente, hermano, porque el pecado activa la ira, la santidad de la ira de Dios. Y hermano, recordemos número 12 que leímos, ¿sí? Ok. Entonces, fíjate bien, esto implica que entonces, si no estás en santidad, el poder de la santidad de Dios puede traer cosas tremendas, hermano, a tu vida. Puede traer tormento, ¿sí? Entonces, el poder que fluye la santidad puede destruirte. Por eso, sin santidad, nadie verá a Dios, porque la persona, hermano, puede caer muerta. Nuevamente, recordemos, ¿verdad?, que se encendió la ira de Dios y la nube se fue, y por eso solamente María quedó leprosa, ¿sí? Ok. Nos dice santidad del griego 41 hagiotes, santidad, el estado de santidad. Nos dice Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, es verdad que a ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? Entonces, nos quiere hacer participantes de su santidad, de su poder. La santidad, hermano, fluye poder, ¿sí? Entonces nos quiere hacer participantes de su naturaleza, de su santidad, ¿verdad? Y entonces que nosotros manifestemos el poder de Dios, ¿verdad? Nos quiere hacer participantes de su poder, ¿sí? Entonces, nuevamente, hermano, te recuerdo que Cristo descendió la santidad de Dios a la tierra
y manifestó la santidad de Dios, ¿sí? Manifestó la santidad de Dios y por lo tanto manifestó el poder de Dios, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, somos santos, ¿verdad? Como dicen los evangelios, por Jesucristo que es santo y que está en nuestro corazón. Aquí la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuánta es tu santidad? ¿Cuánta es tu santidad para que fluya poder? ¿Cuánta es tu santidad, hermano, para que se vayan los demonios? ¿Sí? Y hoy te digo que el vivir principios implica, ¿verdad?, que estás entrando en santidad, que te estás santificando, ¿sí? Entonces, y que está fluyendo poder. Entonces, ¿cuánta es tu santidad? ¿Sí? En ese sentido. ¿Por qué crees que cuando Jesús se paraba, verdad, los demonios decían, ¿quién eres tú, el santo de Dios? ¿Vienes para destruirnos? Jesús no había hablado, pero ellos conocieron la santidad, ¿sí? Pero decidieron, ¿verdad?, seguir a Satanás, ¿sí? Cuando Jesús, ¿verdad?, se paraba en cualquier lugar, ¿verdad?, pasaban cosas. Y en realidad eso es lo que Dios anhela, que pasen sus hijos, ¿verdad? Que debido a que estás en santidad, ¿verdad?, pasan cosas. Entonces, en todo lo que hagamos, hermano, si enseñas en la enseñanza, si predicas en la predicación, hermano, si estás arreglando la iglesia en la iglesia, ¿verdad? Si estás como diácono, pues como diácono, pero en todo lo que hagamos, hermano, sea en santidad, ¿sí? En ese sentido. Entonces, fíjate bien, la santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo va a traer orden, crecimiento, madurez, diseño a tu vida para alcanzar la meta, que es santidad. Entonces, santificarse es el proceso y puede llamarse limpieza, purificación para poder alcanzar nuevamente la meta, que es santidad. Santificado es que has pasado el proceso de santificarte, ¿sí? Ok, entonces cuando nosotros hablamos de santidad, de santificarse, de santo, ¿verdad?, de santificado, ¿verdad?, pues lo que está implicando es que hay libertad, que hay liberación, que es una persona que está sin culpa, que es inocente, que es una persona equitativa, de justicia, que es una persona con misericordia, que es una persona consagrada, ¿verdad?, apartada de Dios, ¿verdad?, apartada del mundo para Dios, ¿verdad?, que es una persona que está siendo cambiada, transformada, ¿verdad? Fíjate bien, entonces la santidad viene a ser la meta. La santidad es, ¿verdad?, ser consagrado, apartado para Dios. Es estar libre de derechos legales, ¿sí? Es estar libre de maldiciones ancestrales, es vivir en el Espíritu, es ser guiados por el Espíritu Santo, es vivir en la fe de Cristo, es vivir en la obediencia, en el diseño de Dios, es poder, es unción, es santidad, es un corazón, ¿verdad?, al diseño del corazón de Cristo, de donde emana vida, ¿verdad? Santidad viene a ser un estado, condición de ser libre, ¿verdad? Santidad es hacer la voluntad de Dios. La santidad es estar sin culpa. Mis hermanos, pues les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.